electromagnético, que sea el de las solenoides. Entonces están todos estos tipos de accionamiento. Cada uno de estos tipos tiene otros subtipos. Por ejemplo, para el accionamiento de fuerza muscular, como su nombre lo dice, nos está indicando que vamos a requerir de una fuerza muscular de una persona para poder accionar estas válvulas. El primer ejemplo que vemos es el accionamiento en general, que puede ser cualquier tipo de pulsador. Tenemos después por botón pulsador, y aquí vemos también su símbolo, por palanca, con una pequeña palanca, mediante palanca enclavable. La palabra enclavable lo que significa es que tengo una palanca que voy a poder cambiar de posición y ella automáticamente se va a bloquear en la posición en la que lo estemos poniendo. Eso es lo que significa enclavable. Y el último subtipo de los accionamientos por fuerza muscular sería por pedal. ¿Sí? Entonces tenemos todos esos accionamientos de fuerza muscular. Profe, Accionamiento mecánico. ¿Mande? ¿puede repetir la diferencia entre palanca y la de enclave? Ok. La de palanca es simplemente estamos diciendo que hay una palanca que me va a ayudar a mover la válvula de posición. Eso es lo que significa una válvula de palanca. El que sea una palanca enclavable significa que vamos a tener un mecanismo el cual, en donde yo ponga esa palanca, por ejemplo, si la palanca está ahorita en la posición 1, el enclavamiento va a hacer que no se pueda mover de esa posición 1 hasta que yo vuelva a accionar la palanca y la mueva a la posición 2, por ejemplo, o a la posición 3. Es un mecanismo ahí pequeño que hace que se enclave. Por ejemplo, y no estoy diciendo que sea así el mecanismo que viene en las válvulas, pero un mecanismo enclavable puede ser algo así. Ahorita lo voy a dibujar. Imagínate que tenemos aquí un pequeño bloque el cual puede estarse moviendo de izquierda a derecha y yo tengo un pequeño plunger en esta zona. Un plunger no es otra cosa más que un balín que está inmerso en un cuerpo que puede ser de aluminio, que puede ser de acero, e internamente tiene un resorte, el cual hace que el balín pueda esconderse o salir. Bueno, si ese balín pasa por esta ranura que estoy poniendo, pues se va a ayudar a enclavar y va a hacer que se permanezca ahí en esa posición, esa barra que se está moviendo de izquierda a derecha. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo mueva y venza la fuerza de ese plunger. Es algo similar. Internamente tiene un mecanismo de este tipo, vamos a decir, y se enclava en una posición y entonces ahí se mantiene en esa posición. Y necesitas vencer esa fuerza del resorte para poder llegar a otra posición. ¿Sí queda más claro? Sí, profe. Dale. Estos son los accionamientos mecánicos en donde necesitamos que algo se esté moviendo por la acción del movimiento de otro cuerpo. Por ejemplo, tenemos el accionamiento por taqué, no es otra cosa más que un pequeño eje que está saliendo de la válvula y tenemos que accionarlo para poder hacer que se mueva de posición la válvula. Tenemos los accionamientos por rodillo, que fueron muy usados en su tiempo. Ahorita ya no es tan usado, pero en su tiempo fueron muy utilizados y son utilizados cuando no se puede implementar electricidad debido a que se está manejando líquidos o gases que son muy inflamables. Estos son unas buenas opciones. Y nosotros los vamos a estar viendo un poco, los ejercicios, los accionamientos por rodillo. Lo que significa es que algo se está moviendo en el exterior y cuando llegue a una posición va a hacer que se meta ese pequeño rodillo, haciendo que la válvula conmute de una posición a otra.
También tenemos los rodillos que funcionan solamente en un sentido. Hay rodillos que no, por ejemplo, voy a dibujar aquí un pequeño pistón, la cabeza del pistón de un actuador, que puede estar subiendo o bajando. Si ahorita sigue bajando esa cabeza del pistón, ese émbolo, y toca el rodillo no se va a accionar. Lo único que va a pasar es que internamente tiene un resorte de torsión. Lo que va a hacer es que va a cambiar a esta posición y va a dejar que pase libremente el émbolo del pistón. Pero si va en sentido contrario, si viene de acá abajo y va hacia arriba, entonces sí va a conmutar y se va a meter el rodillo haciendo que conmute la válvula. En su momento los vamos a analizar. Ahorita no es importante que entiendan al 100% su funcionamiento, ya después lo vamos a checar. Y también pueden ser accionamientos por resorte, que sea un resorte el que me esté haciendo que se mueva. Por ejemplo, puedo tener la combinación de un rodillo de un lado y un resorte del otro lado. Entonces, cuando yo acciono el rodillo, se va a mover. Voy a vencer la fuerza del resorte y se va a mover, va a conmutar de posición. Y en cuanto yo quite la fuerza del rodillo, el mismo resorte me lo va a volver a regresar a la posición inicial. Y también puede ser centrado elásticamente o centrado por resortes o centrado por muelles. A los resortes también se los pueden encontrar en la literatura como muelles. Entonces serían todos estos subtipos de accionamientos mecánicos. Tenemos los accionamientos por aire comprimido, el cual no es otra cosa más que una pequeña toma, un pilotaje de toma de aire comprimido, y ese es el que va a hacer que se esté accionando la válvula de una posición a otra posición. Y tenemos también los accionamientos electromagnéticos, que no son otra cosa más que unas solenoides ahí internas que generan un campo magnético y van a estar haciendo que cambie de una posición a otra posición la válvula. Entonces volvamos a lo que estábamos viendo, cómo nombrar a nuestras válvulas. Pues bien, ya sabemos que vamos a decir, es una válvula de tantos números de vías y tantos números de posiciones. Y ese era el pequeño nombre que habíamos visto, pero no estaba completo. Falta decir cómo se activa y cómo es el retorno de esa válvula. Entonces vamos a decir válvula de tantas vías y tantas posiciones activada por lo que esté haciendo que la válvula se mueva de izquierda a derecha y con retorno por lo que esté haciendo que se mueva de derecha a izquierda. Por ejemplo, la que tenemos aquí en pantalla. Es una válvula de 3 vías. ¿Cómo sé que son 3 vías? Porque aquí lo tengo en una sola posición tengo un puerto, 2 puertos, 3 puertos. Por eso sé que son 3 vías. ¿Cuántas posiciones tenemos? Pues ¿cuántos recuadros encuentro? Tengo uno, en donde estoy haciendo ahorita todas las anotaciones, y tengo un segundo cuadrado, y esa sería mi segunda posición. Por eso es de 3 vías con 2 posiciones. ¿Accionada cómo? El accionamiento es el que está a la izquierda. Entonces está accionada por rodillo. ¿Y cómo se regresa? Pues el retorno lo tenemos por resorte. Así sería como vamos a estar nombrando las válvulas.
válvula de 3 vías, 2 posiciones o una válvula 3-2. Válvula 3-2, accionada por rodillo y regreso por resorte o por muelle, como le quieran decir. Entonces, ¿cómo le vamos a nombrar a todas estas? ¿Quién me puede decir la número 1? 3 vías. Es una válvula Esa es la que 3-2, acabamos de ver, ¿no? ¿verdad? Es la que Esa es la acabamos de que ver, acabamos de ver. Sí. prácticamente. Es correcto. Es la que acabamos de ver. Es una válvula 3-2, accionada por rodillo y con regreso por muelle. ¿Quién me dice la número 2? Una 5 vías, 2 posiciones, activada por solenoide y retorno también por solenoide. Perfecto. Es una válvula, 5 vías, con 2 posiciones y activado y con retorno ambos por solenoide. ¿Quién me dice la número 3? La número 3, si se fijan, es igual en su interno que la número 2. Entonces es una válvula, 5 vías, 2 posiciones y con accionamientos por pilotaje neumático. La número 4. ¿Quién me Es una puede válvula 4-2, accionada por pedal y retorno por muelle. Perfecto. Una válvula de 4 vías, 2 posiciones, accionamiento por pedal y con regreso por muelle o por resorte. ¿Quién me dice la número 5? Es una válvula 3-2. Accionamiento. Es el primero que estaba en la presentación, o sea, el simple. Ajá. Y retorno con resorte. Ok. Es una válvula, 3 vías, 2 posiciones, accionamiento general o accionamiento por pulsador, como le quieran decir, y regreso por muelle. Número 6. ¿Quién me dice? Es una válvula 5-2, accionada por solenoide y retorno por muelle. Perfecto. Válvula de 5 vías, 2 posiciones, accionamiento por solenoide, retorno por muelle. Número 7. Perfecto. Válvula 3-2, tenemos el accionamiento por palanca, regreso por muelle. La número 8. La número 8, si se fijan, también es una válvula 2 vías y tenemos solamente 2 posiciones. El accionamiento es por taqué, así se le conoce nada más, taqué, con acento en la E, y regreso por muelle. La válvula 9, ¿quién me puede decir? La válvula 9 es una válvula 5-3. Ajá. Accionamiento con solenoide y resorte. Ajá. No. El resorte es para que se quede en medio, ¿no? Ok. Y pues retorno también con solenoide.
Ok. Esta válvula es 5 vías, como bien dice su compañero, 3 posiciones, y en este caso la vamos a decir como accionada por solenoides y centrada por resortes. Así la vamos a decir. O bien, biestable. Cuando escuchemos que tiene la palabra biestable, significa que tenemos resorte en ambos lados y siempre se va a quedar en la posición central. Lo más común es encontrar válvulas de 2 posiciones o de 3 posiciones. Más de 3 posiciones es muy difícil encontrar. Entonces, las de 3 posiciones son muy utilizadas por el tipo de centro. ¿Qué va a pasar cuando ya hiciste el movimiento de salida y de venida de un cilindro de un actuador? Pues después de que haces ese movimiento, ¿qué va a pasar? Pues muchas veces se ponen las válvulas en una posición central y esas nos van a estar ayudando a hacer varias cosas, dependiendo de cómo esté conectados sus centros. Ahorita hablamos un poco de los centros. Y en la número 10, ¿quién me puede decir cómo se llama? Es una válvula 3 vías, 2 posiciones, con accionamiento y retorno por pilotajes neumáticos. Pero si se fijan, no es muy difícil establecer cómo se llaman las válvulas. Va a llegar el momento en el que hasta de memoria van a ver una válvula y van a decir, es una válvula 5.2 y tiene el accionamiento, ya hasta se lo van a saber. También tenemos las válvulas antirretorno, o en el mundo coloquial se le conoce como válvulas check. ¿Qué hace una válvula check? Pues una válvula check lo único que hace es que nos va a permitir el flujo de nuestro fluido en una dirección y en el sentido opuesto nos los va a bloquear. Imagínense la imagen que estamos viendo. Si nosotros seguimos la flecha que nos está indicando la imagen, nosotros vamos a chocar sobre este pequeño carrete que está en blanco, en gris claro. Ese carrete puede ser movido porque está unido a un resorte, entonces nosotros vamos a poder vencer ese resorte y vamos a poder pasar por arriba y por abajo. Entonces, si se fijan, el flujo de izquierda a derecha es posible en esta válvula check. Pero ¿qué pasa si yo voy en sentido contrario o quiero ir en sentido contrario? Pues lo que va a estar pasando es que ahora voy a llegar en este sentido, voy a chocar con el carrete y lo que voy a hacer es que le voy a ayudar al resorte a todavía bloquearlo más. ¿Contra qué? Contra esta cara fija. Lo que voy a estar haciendo es autobloquear ese carrete y ya no voy a poder pasar de ahí, porque ya va a estar haciendo contacto con una pared sólida y se vuelve un sello. Esa es la forma en que están construidas internamente la mayoría de las válvulas antirretorno. No necesariamente tiene que ser un carrete, puede ser un balín, puede ser un carrete. Hay de muchos tipos de construcción dependiendo de la marca o del proveedor de estas válvulas. Pero el funcionamiento es el mismo. Permite el paso del fluido en una dirección y en el otro lo tiene que bloquear. Y tenemos también las válvulas antirretorno pilotadas. Esto quiere decir, yo puedo hacer que vaya de un flujo de izquierda a derecha, va a pasar, y que de derecha a izquierda se bloquee, como es el funcionamiento normal de una válvula antirretorno, pero si yo meto una entrada pilotada, un pilotaje externo a la válvula, me la va a poder desbloquear en el sentido que debería de estar bloqueada. Eso es lo único que significa la válvula antirretorno pilotada, que en ciertas ocasiones yo voy a poder desbloquear el camino que en teoría debería de estar bloqueado. Eso es lo único que
que está pasando. En este caso, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, si yo voy de donde está el 1 hacia arriba, voy a chocar con el carrete, voy a vencer la fuerza del resorte. Más bien, si yo quiero ir de 2 a 1, de donde dice la entrada, hacia la derecha, ese carrete normalmente, por el resorte, va a estar en su parte superior. Entonces va a llegar, va a chocar con el carrete, vamos a vencer la fuerza del resorte y va a poder pasar hacia la salida 1, o que está marcada con 1. Si nosotros queremos ir en sentido contrario, de salida a entrada, pues fíjense cómo estaríamos llegando, estaríamos chocando y estaríamos autosellando el carrete contra una pared fija y se estaría sellando. No podríamos pasar de 1 a 2. Sin embargo, ¿qué pasa si yo meto una presión en el pilotaje que tenemos marcado como número 12? Pues yo voy a meter un pilotaje, le va a pegar al carrete que está arriba y va a hacer que se venza esa fuerza del resorte, pudiendo hacer que pase de la salida a la entrada, pero solamente cuando yo ejerza un pilotaje en 12. Tenemos las válvulas de carrete, que no es otra cosa más que internamente tiene un carrete que puede estarse desplazando de izquierda a derecha. Y si está, por ejemplo, en su parte completamente hacia la izquierda, va a permitir el flujo de 1 a 2, por ejemplo, en el puerto que vemos aquí nombrados como 1, 2. Y si se va a la derecha, a la izquierda, va a permitir el flujo de 3 a 4, por ejemplo. Entonces, depende en qué posición esté el carrete, va a ser la configuración o las posiciones internas que estemos viendo. Si se fijan, tenemos aquí nuestro símbolo, que nosotros ya debemos de saber identificarlo. Es una válvula de 5 vías con 2 posiciones y tenemos accionamientos por pilotajes neumáticos y aparte también por accionamientos generales. ¿Cuál es ese accionamiento general? Este que estamos viendo tanto a la izquierda, que estoy ahorita encerrando, como a la derecha. Si se fijan, si yo llego ahorita y presiono ese accionamiento general, pues voy a hacer que se mueva todo el carrete hacia la derecha. Y también tenemos los pilotajes. ¿Dónde están esos pilotajes? Esos pilotajes se encuentran en esta zona. En el 14, en el número 14 y en el número 12. ¿Sí? Llega aquí, por ejemplo, en el número 14, llega, choca contra el carrete y entonces ahí se genera una fuerza haciendo que se mueva de izquierda a derecha. O bien, si yo meto el pilotaje por el número 12, por el puerto número 12, voy a hacer que se mueva de derecha a izquierda. ¿Sí? E internamente tiene unos pequeños caminos que si está a la izquierda o a la derecha va a permitir que se conecte 1 con 2 o bien que se conecte 1 con 4. Y llegamos a los centros. Como les había mencionado, existen muchos tipos de centros y cada uno tiene sus propias características. El que más se utiliza, y por seguridad, es el centro cerrado,
¿Qué hace ese centro cerrado? Todos los puertos ahí internos están completamente cerrados. Entonces, es un mecanismo de seguridad. No permite que haya ningún movimiento hacia ningún lado. Entonces, ese es de los que más se utiliza por seguridad. También está el centro abierto, lo que permite que se esté recirculando ya sea el aire comprimido o el aceite hidráulico. Tenemos también el centro tándem, que tiene dos puertos cerrados, los que están en comunicación con el cilindro y dos puertos en comunicación. Tenemos centro flotante, tenemos centro regenerativo, tenemos un centro flotante restringido, un centro abierto restringido, un regenerativo centro cerrado, una B bloqueado PAT, un PBTA, un PB bloqueado PT, un PA bloqueado BT. Todos esos tipos de centros vamos a poder encontrar, cada uno con sus distintas funciones. También tenemos lo que son las válvulas giratorias, que son muy usadas para poder cambiar la dirección del fluido de un punto hacia otro. Entonces, como en la imagen vemos, si está con la palanca hacia arriba, pues comunica un puerto con otro, y si la movemos hacia abajo, pues va a comunicar ese mismo puerto, pero hacia la izquierda. Y es muy sencilla la construcción, es completamente mecánica. ¿Cuál es la estructura que debemos de seguir a la hora de dibujar o diseñar nuestros circuitos hidráulicos o bien neumáticos? Vamos a comenzar siempre de abajo hacia arriba. Siempre vamos a comenzar poniendo, en primer lugar, la alimentación de energía. ¿De dónde está proveniendo la energía? Pues bien, va a estar el motor con su bomba o el compresor, y vamos a tener la unidad de FRL. Esos serían nuestros elementos de alimentación de energía. Posteriormente, en un segundo nivel, tenemos la entrada de señales. Vamos a tener señales que van a estar ayudándonos a tomar decisiones, y pueden ser las válvulas de vías, interruptores de proximidad o barreras de aire. Como tercer nivel tenemos el procesamiento de señales, que pueden ser las válvulas lógicas. Dependiendo de lo que tengamos de entrada de señales, podemos nosotros analizarlas por medio de procesamiento de señales, por válvulas lógicas. Si queremos que estén activadas dos señales para que haya una respuesta, o puede ser una válvula OR para que sea una u otra opción. También tenemos las válvulas temporizadoras, las que nos van a decir, bueno, ya recibí esta señal, entonces me voy a esperar 5 segundos para poder mandar otra señal. O tenemos las válvulas de presión, que nos van a poder ayudar a controlar la presión, o con los conmutadores paso a paso. En un cuarto nivel vamos a tener lo que son la emisión de mando y la ejecución de las órdenes. ¿Cuál es la emisión de mando? Pues las válvulas de vías. Por cada actuador que tengamos, necesitamos una válvula de vías que vaya a estar controlando a nuestro actuador. Entonces, ese va en conjunto con su actuador, que pueden ser cilindros, pueden ser motores o indicadores ópticos. Entonces, así es como los vamos a ir estructurando estos circuitos hidráulicos o neumáticos. Y los vamos a empezar siempre de abajo hacia arriba. Por ejemplo, tenemos un primer ejercicio y lo que nos piden que hagamos es hacer que salga el vástago de un cilindro de simple efecto y luego entre. Y nos piden que utilicemos una válvula 3-2 accionada por botón. Entonces, yo aquí ya lo tengo el circuito. Lo empezamos de abajo hacia arriba. ¿Mande? Bueno, lo comenzamos de abajo hacia arriba.
Profe, Mande. perdón. Dice Dulce que está intentando entrar, pero no le permite. Ok, a ver, déjame checo. Sí, gracias. Ya. Entonces empezamos de abajo hacia arriba y comenzamos con el orden que nos vimos en la diapositiva anterior. Empezamos con los elementos que nos dan la energía. Como va a ser un circuito neumático, pues tenemos la toma de aire en general, que está hasta medio abajo. Tenemos posteriormente nuestro compresor, que nos va a estar mandando el aire hacia nuestro circuito. Todo lo que está ahorita encerrado ahí en una línea enchulada, punteada, viene siendo lo que es la válvula o la unidad de mantenimiento FRL, filtro, regulador y lubricador. Posteriormente nos vamos a nuestra válvula de mando de nuestro cilindro, que es una válvula 3.2 como nos están pidiendo, accionada por botón, y el retorno lo estamos poniendo por resorte. Y al final tenemos nuestro cilindro de simple efecto. Y les voy a mostrar una simulación de este circuito. Tenemos el circuito tal cual, como el que estamos viendo en la diapositiva. Tenemos nuestra entrada, que vendría siendo la toma de aire. Tenemos también nuestro compresor, tenemos nuestra unidad de mantenimiento, tenemos nuestra válvula accionada por botón y regreso por resorte, y tenemos nuestro cilindro neumático en la parte de arriba de simple efecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahorita, por ejemplo, fíjense cómo en azul se ve el flujo del aire comprimido. Está pasando desde la entrada de alimentación, pasa por el compresor, pasa por la válvula, la unidad de mantenimiento FRL, y llega a la válvula. Si se fijan, está llegando a un puerto que está cerrado. Por lo tanto, hasta ahí llegó su camino. No va a poder pasar porque hasta ahí llegó. Ya se topó con pared. Pero ¿qué va a pasar cuando yo accione esta válvula? ¿Quién me puede decir? Va a permitir. Va a permitir el paso. Vamos a ver qué pasa. Ya pasó. A la hora de nosotros conmutar esa válvula, vamos a permitir el paso del puerto 1 de esa válvula hacia el puerto 2. Ahorita yo sigo presionando el botón. ¿Por qué? En cuanto deje de presionar este botón, el resorte me va a regresar automáticamente la válvula a su posición de reposo, y entonces el cilindro va a regresar. ¿Sí? Sale si yo lo presiono, regresa si yo lo dejo de presionar ese botón. Por eso a veces es importante el uso de los enclavamientos, porque a veces imagínense que a lo mejor es un movimiento muy largo o muy tardado, y ni modo de estar yo pegado ahí en un botón esperando que termine el cilindro de hacer el movimiento. Entonces muchas veces se deja ahí un enclavamiento, y hasta que no llegues y quites el enclavamiento, puede regresar. Pero bueno, eso ya son accionamientos.
Entonces ese sería este pequeño ejercicio, es muy básico, es solamente hacer que un cilindro salga y entre. Y tenemos otro ejercicio. Ahora nos dicen hacer que el vástago de un cilindro de doble efecto salga y luego entre. Utilizar una válvula 4-2 con accionamiento por palanca y regreso por resorte. Entonces tenemos básicamente el mismo circuito. Lo único que está cambiando es que ahora tenemos una válvula 4 vías, 2 posiciones, accionada por palanca y con regreso por muelle, y el cilindro ahora ya no es de simple efecto, ahora es de doble efecto. ¿Sí? Les voy a mostrar también la simulación de este circuito. Entonces aquí estamos viendo nuestro circuito. Tenemos la entrada de presión de aire, tenemos el compresor que nos va a elevar el fluido a la presión que requiramos, tenemos la unidad de mantenimiento FRL, tenemos nuestra válvula de control, o nuestra válvula direccional, de 4 vías, 2 posiciones, ya enumeradas con sus números correctos, 1 y 3 abajo y 2 y 4 en la parte de arriba. Y tenemos nuestro cilindro de doble efecto hasta mero arriba. Entonces veamos con qué está pasando. Ahorita viene nuestro fluido, pasa por la unidad de mantenimiento, FRL, llega a nuestra válvula. Ahorita en esa posición, que es la posición de reposo de esa válvula, tenemos conectado el puerto número 1 con el puerto número 2. Entonces va a pasar el fluido de 1 hacia 2, sube hacia nuestro cilindro y entonces ahorita mantiene el cilindro retraído en su posición de casa. ¿Qué va a pasar cuando yo accione esta palanca? Pues esa palanca lo que va a hacer es que conmute de posición nuestra válvula de vías y ahora va a permitir el paso de 1 hacia 4 en lugar de 1 hacia 2. Veamos qué pasa. ¿Sí se fijan? Ahora puede pasar el cilindro de 1 hacia 4, haciendo que mi cilindro salga de casa o se extienda, como quieran ver. ¿Y qué pasó con todo el aire que estaba en la otra cámara, en la cámara que habíamos llenado anteriormente? Pues puede salir de 2 hacia 3. En 3 tenemos un silenciador, un escape rápido hacia el medio ambiente. Entonces, ahí se fue ese aire. Yo ahí te sigo manteniendo presionada esa palanca. ¿Por qué? Porque en cuanto yo deje de presionarla, el resorte me la va a regresar a su posición de reposo y va a volver a regresar el cilindro a casa. Ahí está. Entonces yo acciono, sale el cilindro, dejo de accionar, se regresa. Si lo dejo de accionar a la mitad de su carrera, va a regresar. ¿Sí? No va a esperar a que salga. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un resorte que lo va a regresar. Siempre mantiene la válvula en posición de reposo. Y bueno, también tenemos las válvulas reguladoras de presión.
Las válvulas reguladoras de presión pertenecen al grupo de las válvulas de presión, obviamente. Mantienen prácticamente constante la presión de salida, incluso cuando la presión de entrada es variable, siempre que sea más elevada. Para eso nos van a servir estas válvulas reguladoras de presión. La diversidad de funciones de las válvulas de control de presión se pueden resumir en lo siguiente. 1. Limitan la presión del sistema, esa sería la primera función de estas válvulas de presiones. 2. Pueden reducir la presión en una parte del sistema, solamente en una parte, no en todo el sistema. 3. Determinar a qué presión debe entrar el fluido a un sistema. 4. Descargar parte de un circuito, como en una bomba. 5. Seleccionan y ordenan los movimientos de diferentes actuadores. 6. Permiten diferentes presiones en distintos ramales del circuito. Y 7. Prevén o frenan los movimientos evitando que la inercia de las cargas desbalancee el sistema. Todas esas funciones, para todas esas funciones nos pueden servir las válvulas de control de presión. La primera sería la válvula de alivio. Las válvulas de alivio de presión, también llamadas válvulas de seguridad o válvulas de alivio nada más, están diseñadas para aliviar la presión cuando un fluido supera un límite preestablecido. Su misión es evitar la explosión del sistema, protegiendo el fallo de un equipo o tubería por un exceso de presión. Existen también las válvulas que alivian la presión de un fluido cuando la temperatura y por lo tanto la presión superan un límite establecido. Y vamos a verlo más claro con un ejercicio. Nos piden realizar el movimiento de un cilindro de doble efecto utilizando una válvula de alivio, hacer que salga el vástago y luego entre, utilizar una válvula 4-2 con accionamiento por pedal y regreso por resorte. Entonces veamos qué está pasando. Yo ahorita tengo una entrada de aire a presión que viene por esta tubería. Aquí ya tenemos el símbolo resumido de la unidad de mantenimiento FRL. Ya no es la grande que veíamos, la podemos resumir en este símbolo más pequeño. Va a subir nuestro fluido, va a llegar a un punto en común en donde se puede ir para dos lados, hacia arriba y hacia la derecha. Pero si se fijan, si ahorita vamos hacia la derecha, vamos a llegar y no hay un camino posible, está topado, entonces ahí topa con pared, no puede irse para allá. Y entonces sigue subiendo. Llegamos a nuestra válvula 4.2, en donde ahorita tiene conectados el puerto 1 hacia el puerto 2. Va a subir y va a mantener el cilindro en posición de retraído. Como es un fluido neumático, va a llegar, va a llenar la cavidad del cilindro y va a empezar a incrementar su presión gradualmente hasta que encuentre la presión del sistema. Si estamos hablando de que es una presión de 5 bares, pues va a llegar, va a tocar el cilindro, el émbolo del cilindro, va a empezar a subir la presión hasta que alcance los 5 bares. Una vez que encontremos los 5 bares, como medida de prevención, si se llega a superar ese nivel, vamos a tener nuestra válvula de alivio. ¿Y cómo va a funcionar? Pues si se fijan, tenemos en la parte de arriba de esa válvula de alivio, voy a poner de otro color. En la parte de arriba tenemos un resorte que nos dicen que es ajustable. Eso significa que nosotros podemos ajustar la presión a la cual queremos que se accione esa válvula. Entonces, con ese resorte yo voy a poder decir, ok, quiero que si se pasan los 5 bares de presión, se abra esta válvula y mande todo al medio ambiente. Tenemos un pilotaje que está aquí en la parte de abajo, que estoy ahorita
coloreando en naranja. Entonces nosotros ahí tenemos presión, porque recuerden que este conducto que llega hasta la entrada de la válvula de presión, pues está conectado al sistema, entonces tiene la presión del sistema. Cuando tengamos una presión superior a la que nosotros establecimos en el resorte, este pilotaje lo que va a hacer es que va a hacer que se mueva la válvula de abajo, que ahorita es donde está, hacia arriba. ¿Sí? Entonces, una vez que sube esa válvula o conmuta de posición, va a poder pasar el fluido hacia el medio ambiente, liberando la presión, debido a que se superó el límite que nosotros preestablecimos. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve una válvula de alivio. En dado caso que tengamos un exceso de presión, pues esta válvula nos va a liberar esa presión. Profe, Mande. y por ejemplo, el regulador que trae la FRL no nos sirve también para eso. También puede ser, pero si ese regulador, por ejemplo, que hasta el punto del FRL tengamos una correcta presión. Yo tengo mi entrada de alimentación y hasta ese punto tengo una correcta presión. Pero posteriormente a eso se tapó una vía, se tapó una manguera, se tapó algo y entonces ya no puede liberarse la presión que está después de la unidad de mantenimiento FRL. Entonces empieza a incrementar el sistema, la presión, ¿y cómo lo vamos a poder sacar? Imagínate que el silenciador que tiene ahí la válvula 4.2 se tapó, ya no sirve, no puede desfogar el sistema y entonces la presión empieza a incrementar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues podemos dañar ahí algún sistema o puede llegar a explotar inclusive algún sistema. Entonces tenemos la válvula de alivio, que lo que hace es que manda todo al aire. Entonces esto es para cuando la unidad de mantenimiento no funciona correctamente o el problema está después de. ¿Sí queda claro? Ok. Sí, claro. Sale. Tenemos también las válvulas de descarga. Generalmente estas válvulas se utilizan para descargar bombas conectándose directamente al depósito después de que se ha logrado la presión del sistema. Entonces esto es en construcción, y no se imaginen otra cosa, es la misma válvula de alivio. Lo único que va a pasar es la aplicación. En este caso son válvulas un poquito más robustas porque se utilizan principalmente para la hidráulica. Y lo que van a hacer es, yo tengo mi bomba, voy a mandar presión, pero va a llegar el punto en el que ya hice mi trabajo y yo no quiero seguir manteniendo tanta presión en mi bomba porque puedo estarla forzando. No que no esté hecha para eso, sí están hechas para estar dando la presión, pero para ayudarle a que la vida útil sea mayor, pues la estoy descargando y entonces está trabajando como quien dice en vacío. Entonces lo que hago es, tengo una válvula de descarga, detecta cuando ya llegó a la presión del sistema y manda todo el flujo, en lugar de estarlo mandando a nuestro cilindro y estar manteniendo presión, pues lo manda a tanque y entonces está recirculando entre tanque y bomba. Para eso nos serviría esta válvula de descarga. Y aquí vemos el ejemplo. ¿Y qué está pasando? Yo tengo como primer punto mi depósito que está hasta la parte de abajo, que es donde estamos tomando nuestro fluido. Va a pasar por un filtro, por un colador. Recuerden que el que está dentro del depósito es un colador. O bien, si está antes de la bomba, posteriormente la bomba lo va a tomar, ese fluido, va a elevar la presión y la va a mandar al sistema. Llega a la parte de arriba y tiene dos opciones, irse hacia la izquierda o irse a la derecha. Si ambos tuberías son de mismo diámetro, pues se va a ir igual, hacia un lado y hacia otro lado.
porque no va a representar tiene la misma resistencia al fluido. Entonces vamos a ver qué pasa si se va qué pasa con el fluido cuando se viene hacia la izquierda. Va a llegar a nuestra válvula de descarga. Ahorita está cerrada, no está conectado la válvula hacia tanque, entonces pues va a llegar y se va a encontrar con pared, no puede seguir continuando. Entonces el fluido se va a ir por completo hacia la derecha. Viene el fluido, viene bajando por este ramal, va a llegar a la válvula de vías. Y fíjense cómo ahorita, si yo la mantengo en posición central, tenemos un centro tándem. ¿Qué es lo que está pasando? Pues la válvula directamente se va a estar conectando hacia tanque. Entonces se va a estar recirculando. La bomba toma el fluido del depósito y lo manda otra vez al depósito. Y ahí se está recirculando. No estamos forzando la bomba. Está trabajando en vacío, por así decirlo. Una vez que yo accione mi válvula de vías, ahora sí, voy a poder conectar ya sea el puerto de presión con el puerto A o bien el puerto de presión con el puerto B. Vamos a analizar qué pasa si yo conmuto la válvula y se une P con A. Pues P con A se va a unir, va a llegar presión hacia el puerto A, sigue el camino y va a llegar a nuestro actuador y va a hacer que el cilindro salga de casa, se extiende. Va a empezarse a extender el cilindro hasta que va a llegar a su posición final. Una vez que llegue a su posición final, la presión se empieza a incrementar porque ya no hay hacia dónde se mueva el fluido y la presión y la bomba sigue mandando fluido a presión, entonces la presión se empieza a incrementar y no hay nada que me vaya a evitar que esa presión se vaya a ningún lado, a menos de que tengamos nuestra válvula de alivio o la válvula de descarga. Como en este caso sí tenemos una válvula de descarga, entonces con eso vamos a poder aliviar la presión de la bomba. Se va a incrementar tanto la presión y ya no va a poder irse por el camino de la derecha, como habíamos visto en un principio, porque ya también topó con pared. Entonces, la presión en nuestra válvula de descarga también se va a empezar a incrementar. Hasta tal punto que nuestro pilotaje va a poder vencer la fuerza del resorte que nosotros podemos ajustar, conmutando así nuestra válvula, y entonces ahora sí vamos a poder mandar el fluido a tanque. Entonces para eso nos sirve nuestra válvula de descarga, para que una vez que ya hicimos el movimiento, ya llegamos al cilindro, ya si hicimos que saliera, ya movió la carga, y si llegamos al final, pues vamos a mantener mucha presión en la bomba, que sí, está diseñada para manejar esa presión, pero obviamente si podemos hacer que el menor tiempo esté trabajando a máxima presión, pues es mucho mejor, vamos a alargar la vida útil de la bomba. Entonces ya llegó, ya hizo su trabajo, llegó hasta el final, y ya quiero que la presión pues se libere, pues pongo mi válvula de descarga y esa lo único que va a hacer es que va a estar mandando todo el fluido a tanque de nuevo. Tenemos también las válvulas de secuencia, que en un circuito con más de un actuador normalmente es necesario el accionamiento en un determinado orden o secuencia, que el actuador que requiere menor presión se desplace primero que los demás. Posteriormente la presión aumenta y se mueve el segundo actuador y así sucesivamente hasta que todos operan. Las válvulas secuenciales son de 2 vías, normalmente cerradas, y pueden regular las funciones de un sistema. Entonces, tiene el mismo funcionamiento que las pasadas. En construcción es exactamente igual. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mandar presión a un cilindro, se va a accionar, va a llegar a su final, va a empezar a incrementar la presión y esa presión la vamos a mandar hacia otro cilindro por medio de esta válvula de secuencia. Se acciona esta válvula de secuencia y entonces permite que el siguiente cilindro
se accione, salga, y así sucesivamente cuantos cilindros tengamos. A eso nos pueden ayudar estas válvulas de secuencia. También tenemos lo que son las válvulas de contrabalance. Las válvulas de contrabalance es una válvula de control de presión normalmente cerrada que se utiliza con los cilindros para compensar el peso o una carga potencialmente descontrolada. Bloquea el flujo y provee una suave descenso de la carga, protegiendo el circuito hidráulico de incrementos de presión y permite el flujo en reversa. Imagínense que yo tengo un actuador que está posicionado realmente en vertical, viendo hacia abajo. E imagínense que en su punta tengo una carga muy grande, muy grande. Tengo un peso muy grande. ¿Qué va a pasar cuando yo accione para que salga el cilindro? Pues voy a tener la presión del sistema que me va a estar ayudando a bajar, pero aparte tengo todo ese peso que también va a estar tratando de hacer esa succión, haciendo que baje más rápido todavía, haciendo un efecto jeringa. Entonces voy a estar ahí, puedo llegar a dañar los circuitos con esa configuración. Entonces, para eso sirven las válvulas de contrabalance, para evitar que ese peso se mueva descontroladamente. Veamos qué pasa con nuestro circuito. Si se fijan, tengo mi tanque hasta medio abajo, tengo mi filtro, tengo mi bomba, tengo mi motor acoplado a la bomba, tengo mi válvula de descarga arriba de la bomba. Eso es para proteger a la bomba en caso de que se eleve la presión. Y ahorita en esa posición, el fluido va a venir, va a pasar por el filtro, va a pasar por la bomba, va a elevar su presión, va a llegar al centro, y el centro, si se fijan, es un centro tándem, y entonces automáticamente se va a estar yendo a tanque. Y es lo único que va a estar pasando. Nada está ocurriendo más que está habiendo una recirculación de fluido de tanque a tanque. Está en tanque, lo tomamos con la bomba, lo regresamos a tanque. ¿Qué pasa cuando yo acciono mi válvula? En este caso es una válvula de 4 vías, 3 posiciones, accionada por ambos extremos por solenoides y biestable o bien centrada por resortes. En este caso, ahora sí, va a pasar por el filtro, va a pasar por la bomba, eleva su presión. La válvula permite el paso de 1 a 4, va a seguir la presión subiendo, viene para acá, sigue el camino hasta que llega al cilindro. En el cilindro va a estar ejerciendo un movimiento hacia abajo. Pero fíjense cómo tenemos el caso que vimos ahorita en la slide anterior. Tenemos una carga que puede ser muy pesada y está colocada en vertical hacia abajo. Entonces, si no tuviéramos nuestra válvula de contrabalance, ese movimiento estaría descontrolado. Pero veamos qué pasa. Nosotros en la cámara opuesta a la que estamos llenando ahorita, tenemos una cámara que está llena de fluido. Ese fluido tiene que regresar a tanque. Entonces veamos qué está pasando. Ese fluido tiene que regresar, viene por su conducto y llega a la válvula de contrabalance. Llega a un punto en donde tiene 2 caminos, o irse hacia la derecha o seguir hacia abajo. ¿Qué pasa si se va hacia la izquierda, hacia la derecha? Pues va a llegar y se va a topar con una válvula check. Esa válvula check no permite el paso del fluido en ese sentido, entonces ahí llega y se bloquea. No puede continuar el fluido por esa zona. Entonces no le queda de otra más que llegar a la válvula de presión que está interna en la válvula de contrabalance. Va a llegar, va a elevar presión, se va a activar el pilotaje de la válvula de presión, vence el resorte, se activa y entonces puede regresar a tanque